Bueno, ¿qué más? Bienvenidos a nuestro canal educativo de Pergamino y hoy venimos a hablarles sobre algo que nos interesa mucho y es la variedad de café Borbón. Y nos interesa precisamente porque la historia es compleja y lo que hoy en día muchas veces disfrutamos como Borbón, inclusive en nuestra edición especial de Borbón Rosado, no nos preguntamos casi nunca en verdad de dónde viene la palabra Borbón, cuál es la historia de esa variedad específica, y resulta que la mayoría de los cafés que hoy llamamos Borbón ni siquiera están en verdad conectados con esa historia real de la variedad Borbón, que sí fue muy importante para Colombia y para Latinoamérica y para la producción de café, digamos, a nivel mundial durante mucho tiempo a principios del siglo XX. Entonces, tengan un poquito de paciencia, les contamos la historia y es la siguiente. El café, ustedes saben que originalmente nació, o digamos se empezó a sembrar comercialmente en Etiopía. Etiopía es la madre patria, digamos, del café, no es Colombia, aunque los colombianos lo tengamos muy en nuestro cariño y en nuestro corazón. Y ese café, la variedad originalmente que salió de Etiopía, se terminó conociendo como la familia típica. Inclusive pues probablemente el nombre típica viene de que era la tipo de especie más común, pues, o tipo de variedad de las especies arábica, la tipo de variedad más común que se encontraba por fuera de Etiopía, y eso fue lo que sembraron los holandeses en Indonesia, eso fue lo que se sembró antes de Indonesia, inclusive se sembró en Yemen, y digamos los árabes la popularizaron durante mucho tiempo en la península arábica, que entre otras pues de la península arábica viene lo que hoy conocemos, digamos, como la denominación arábica a la especie de café que consumimos en alta calidad. Y esa variedad, tarde que temprano, la llevaron los franceses, que ustedes sabían que tenía colonias por todo el mundo, la llevaron inclusive antes de llevarla al Caribe, digamos, latinoamericano, y a la isla de Mar, lo que hoy en día conocemos como Haití y República Dominicana. La llevaron a unas islas pequeñitas por allá abajo, cerca de Sudáfrica, que se llaman las Islas Reunión. Y esas Islas Reunión hoy en día, antes se llamaban las Islas Borbón, y se llamaban las Islas Borbón por la conexión con la dinastía Borbón y la casa Borbón que digamos que reinó sobre Francia durante muchos siglos hasta la Revolución Francesa, inclusive después un pedacito después de la Revolución Francesa, después de Napoleón volvió. Entonces, allá en esa isla, esa variedad que se sembró allá venía directamente de Yemen, la trajeron los franceses de Yemen y la llevaron a la isla Reunión, y allá empezó a mutar, digamos, naturalmente, y se convirtió en una versión parecida al típica, o sea, viene de la misma familia del típica, es una mutación del típica, pero su fenotipo era diferente. Su grano era más redondo, menos alargado, no tenía ese cogollo, que son las hojitas al final altas, bronceadas, sino que eran completamente verdes, y era productivo, inclusive más productivo que el típica. Entonces, esa variedad eventualmente la llevaron a Latinoamérica, especialmente a Brasil, y se popularizó un montón en Brasil. Otra mutación ocurrió, o digamos más que una mutación, las personas que lo cultivaban se dieron cuenta que aunque la mayoría de estos árboles eran de porte alto, eran árboles muy altos, habían unas versiones más bajitas de porte bajo que las empezaron a llamar caturra y las empezaron a separar. Y ese caturra fue lo que eventualmente también llegó a Colombia y se sembró durante muchos años en Colombia, y es una de las variedades más importantes, digamos, en la historia moderna del café en Colombia durante los años 60, 70, 80 y 90, hasta que la roya empezó a afectar fuertemente estos tipos de cultivos. Pero paralelamente con el cultivo de caturra, el cultivo de Borbón permaneció no solamente en Brasil, sino también en Colombia. En Colombia, uno cuando habla con caficultores muy vieja guardia le hablaban a uno de las borboneras, porque eran estos lotes de árboles grandes, frondosos, de rama larga, muy productivos, de un grano redondo, y lo llamaban Borbón. Y casi que el Borbón desplazó un poco al típica como la variedad de porte alto más común en Colombia, también otra vez a mediados de siglo. Entonces, la palabra Borbón, que proviene de esta dinastía francesa, se volvió parte del imaginario caficultor colombiano y era muy común hablar de variedades Borbón.
Dicho eso, pues una nota, la única relación que tiene la palabra Borbón con el Borbón americano tipo whisky es que los americanos, que llamaron a una forma específica de hacer whisky con maíz y no con otros tipos de cebadas, etcétera, también lo nombraron en honor a los Borbones que ayudaron a los americanos pues durante la guerra de independencia. Pero pues paréntesis, ¿cierto? Entonces volvamos a Colombia y volvamos al café. Hoy en día encontrar Borbones tradicionales de variedad, digamos, específica Borbón es súper difícil en Colombia. Se producen muy poquitos, aunque sean de muy buena calidad. Lo que ha empezado a popularizarse últimamente en Colombia es lo que se inspira en el nombre Borbón, pero que cada vez nos damos más cuenta que genéticamente no es Borbón, que es, por ejemplo, y específicamente el Borbón rosado, que inclusive es de nuestra variedad, nuestra edición especial que tenemos en este momento en tiendas. Ese Borbón rosado ya hemos hablado en otros contenidos que no es ni Borbón ni rosado, pero es el nombre común que se le empezó a dar particularmente en el sur del Huila, que fue donde se empezó a producir. Sino que, ¿qué pasa? Cuando un caficultor ve un árbol de porte alto, casi que automáticamente lo llama Borbón. Inclusive cuando empezamos a traer nosotros con chirosos, los chirosos, que también ya sabemos que genéticamente no tienen conexión ni con caturras, ni con borbones, ni con la familia típica en general, son otra línea, otra familia directamente conectada a variedades landrace en Etiopía. Cuando un caficultor ve un árbol de porte alto, dice, ese es Borbón. Entonces al chiroso alto le decían Borbón chiroso. Y al café que maduraba un poquito diferente, en este caso parecido al rosado, pero es más como naranjado, y es de porte alto, le decían, ese es Borbón rosado o Borbón naranja. Y ahora se habla de Borbón ají o Borbón amarillo, aunque el Borbón puro sí tiene una versión roja y una versión amarilla, entonces ahí me corrijo. Pero lo que quiero decir es que detrás de la palabra Borbón hay un mundo súper complejo de tanto genético y de especie de café, como un mundo de historia de dónde proviene la palabra. Entonces, en principio podríamos decir, o sea, lo correcto cuando hablamos de Borbones es hablar de específicamente la variedad que proviene, digamos, de esa mutación del típica, que proviene de la isla anteriormente llamada Isla Borbón y que proviene, como les digo, de esa familia de la típica. Pero, pues, a la larga los nombres y las narrativas y los cuentos se van creando a la medida que el mundo va progresando, etc. Y en este caso, pues a esta variedad hoy en día llamada Borbón rosado ya es un nombre donde todo el mundo cuando habla de Borbón rosado pues está hablando de lo mismo, está hablando de una variedad de porte alto, una variedad que produce un grano que no necesariamente madura rosado, madura como un rojizo clarito muy parecido al naranja, pero que ya se le llama Borbón rosado, y que inclusive tiene una taza de café particular cuando es sembrado bajo las condiciones pues óptimas de clima y es procesado de la misma forma, y es un perfil mucho más floral que el Borbón tradicional. El Borbón tradicional es más parecido al Caturra, porque inclusive, como les digo, el Borbón es la versión alta del Caturra, entonces un café que no necesariamente es muy floral, es muy dulce, es muy complejo aromáticamente, pero no es floral como sí lo son las variedades que están más conectadas a esa, como le llamamos, el landrace, digamos, de variedades originales etíopes diferentes al típica, como el geisha, el chiroso, el borbón rosado, que son mucho más florales. Entonces, bueno, un poquito de historia, un poquito de contexto sobre lo que es el borbón rosado y los borbones en general. Inclusive nosotros hemos tenido borbones, digamos, puros acá en Pergamino. Don Rubén, que es uno de nuestros productores que más admiramos y que más queremos en este gremio cafetero, él tiene un borbón amarillo de una cepa vieja guardia muy buena, y pues cuando encontramos estos borbones puros los tratamos de traer. Este borbón rosado está delicioso, y eso no, el hecho de que no sea ni borbón ni rosado no le quita el hecho de que esté absolutamente delicioso. Entonces, bueno, les damos ese contexto para que tengan de qué hablar en la próxima conversada nerda con un amigo o una amiga que quiera aprender sobre por qué se le dice a una variedad borbón. Pero nosotros, como ñapa, para nosotros, aunque los nombres van cambiando y nos gusta saber mucho que tengan como carne, o sea, que haya historia detrás de las cosas, que no sea simplemente un nombre de mercadeo porque suena bonito, ¿cierto? O porque
alguien va a decir, uy, me llama la atención algo que suena raro. No, nosotros cada cosa que hacemos, en lo que ponemos en un nombre, en una variedad, en un proceso, tiene un conocimiento detrás, tiene una curiosidad detrás. No nos la sabemos todas, muchas veces nos falta aprender mucho más sobre diferentes temas, pero eso es importante porque próximamente vamos a estar hablando sobre procesamiento, sobre cosas novedosas que estamos viendo en el mercado y donde sentimos que a veces de pronto hay un poquito más de ruido que de forma. Entonces, bueno, nada, nos vemos.